Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Si les parece, vamos a empezar esta charla del día de hoy, que es el primer ciclo de charlas de haciendo frente a la crisis juntos. La charla del día de hoy va a ser un tema muy importante en este momento, que es cómo liderar el negocio y manejar el estrés en tiempos de crisis, que va a estar a cargo del equipo de Doxa. Desde AFADIA le damos la bienvenida a todos ustedes, en nombre de la comisión directiva y de todos los asesores, y muchas gracias por participar de todos estos encuentros. El equipo de Doxa, que es el equipo que nos va a dar la charla en el día de hoy, es una consultora especializada en recursos humanos, en capacitación y en gestión de cambios. Están colaborando con AFADIA, estamos trabajando en el rediseño de toda la propuesta formativa. Así que bueno, hoy van a estar con nosotros la licenciada Andrea Macarrone, que es licenciada en psicopedagogía, especialista en recursos humanos y coach profesional con certificación internacional, oradora TED y coach de oradores. Bienvenida, Andrea. Y también va a estar Cristian Diani, coach de programación neurolingüística, mediación de conflictos laborales mediante coaching, Master Reiki, coaching con enneagrama, coaching por valores, técnicas de manejo de estrés. Así que los dejo con los especialistas en el tema y nos estamos viendo al final, charlando entre nosotros con las preguntas que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Adelante. Muchas gracias, Silvia. Bueno, muy contenta de estar nuevamente acá con ustedes compartiendo este ciclo de charlas. Vamos a estar hoy, si bien las temáticas del ciclo, como vimos, son muy diversas, y vamos a ofrecer un espacio para brindar distinto tipo de herramientas, desde herramientas técnicas, herramientas de manejo de redes, dudas sobre temas impositivos. El otro día estuvimos compartiendo un tema muy interesante vinculado al protocolo de COVID. La propuesta para el día de hoy es parar un poco la pelota, ¿sí? Y generar un espacio donde cada uno de ustedes y en conjunto podamos reflexionar, compartir, llevarse alguna pregunta en relación a este momento que estamos atravesando, que es tan difícil en lo personal para cada uno de nosotros y para los negocios en particular, ustedes como dueños de los negocios y como líderes de los negocios, que es otra categoría importante, ¿sí? ¿Se acuerdan que la vez pasada les pedimos que participaran a través de este medio, que es entrar con el celular a menti.com y poner ese código, o entrar escaneando el código QR, o les voy a pasar un link por el chat para que puedan también acceder, ¿sí? Ahí ya pasé el link. Ah, perfecto. Ahí en el chat André lo compartió, no sé si lo ven. Sí, sí. La idea es que cada uno pueda compartir qué palabras describen lo que están viviendo en esta situación, ¿sí? Pueden ser sentimientos, esta situación de pandemia, de cuarentena, vinculada al negocio y vinculada a lo personal también. Bien, en esta nube de palabras, lo que aparece como palabras más grandes son las que tienen más votos, digamos, en las que tenemos más coincidencias, ¿sí? Evidentemente, la palabra incertidumbre es una palabra que nos atraviesa la mayoría, ¿sí? Vinculada al desconcierto, vinculada al cansancio, ¿sí? La angustia. Cada André, uno, bueno, como ven, la palabra incertidumbre que está en el centro es la que seguramente más repercusión tiene cada uno de nosotros, ¿sí? Y que es la que puede generar la angustia, el miedo, el hastío, pero aparece otra palabra ahí en amarillo, que es la palabra oportunidad, que seguramente para alguno esa palabra de oportunidad tenga que ver con cosas nuevas que van surgiendo, ansiedad aparece, ¿sí? Aparece el momento de reflexión, momentos de crecimiento. Como verán, hay aspectos que son
más negativos, por decirlo de alguna manera, y aspectos más positivos, ¿sí? Todo esto está vinculado a la situación que estamos atravesando, que podríamos decir que es un momento de crisis. Pero ¿por qué decimos que es un momento de crisis? ¿Sí? Los momentos de crisis tienen que ver con aquellas situaciones en donde todo lo que nosotros, o por lo menos algunas certezas que teníamos como válidas, caen, donde nosotros teníamos determinadas seguridades que ya no son tantas. Y fundamentalmente, miren qué curioso si nosotros vamos al significado de la palabra crisis. Por ejemplo, la palabra crisis en chino está compuesta por dos pictogramas que tienen como dos aspectos en sí mismos. ¿Sí? Por un lado, un pictograma que habla más de peligro, de amenaza, de riesgo, y el otro que habla de punto crucial, oportuno. Y si nosotros vamos al griego, la palabra crisis habla de un punto de elección, un momento de decisión en donde no podemos seguir siendo los mismos. ¿Sí? Entonces, fundamentalmente el tema de la crisis nos invita a la acción. ¿Cómo accionar en un momento en donde hay tanta incertidumbre? ¿No? ¿Hacia dónde vamos? Sí, es como un momento de inflexión. Pero es interesante por ahí que cada uno piense en este momento, ¿qué es lo que yo siento como amenaza en este momento de crisis? ¿Sí? Y qué es lo que también se me presenta como una oportunidad. Porque toda crisis tiene estas dos variantes, ¿sí? El aspecto vinculado a amenaza, qué es lo que siento que me amenaza? ¿Cuáles son esas seguridades que ya no son tantos? Y seguramente ustedes tienen un listado importante, ¿sí? Pero seguramente detrás de esto hay oportunidades, hay, como ustedes decían, oportunidades de crecimiento, oportunidades de aprendizaje, ¿sí? Entonces, ¿qué postura tomamos frente a la crisis? Si yo les pregunto a ustedes, en general, ¿qué postura toman? Cada uno tiene alguna actitud que naturalmente le sale frente a situaciones de crisis, ¿sí? Algunos tienden a paralizarse, que la crisis los ponen en un momento de stop donde no pueden pensar, no pueden accionar, no pueden tomar ninguna decisión, ¿sí? Otros lo toman más del lado de la victimización, donde por ahí es, bueno, ¿por qué me viene a pasar esto a mí? Siempre todo me sale mal. De un lado, no de protagonistas, sino padeciendo la situación. Otros ofrecen resistencia, se aferran a lo conocido y no pueden tomar las cuestiones nuevas que aparecen del medio. Algunos otros van con una negación optimista diciendo, bueno, no es tan terrible, hemos pasado otras crisis parecidas y avanzan, pero a tientas. Y otros, la crisis es una motivación, es un desafío. ¿Sí? Seguramente como dueños de negocio o liderando un equipo de trabajo o liderando un negocio, es difícil estar paralizado mucho tiempo, ¿sí? Pero muchas veces sí, lo que nos pasa es que nos resistimos a tomar cosas que vienen y es como que nos aferramos a nuestra tabla de surf y no nos animamos a pararnos arriba de la tabla, sino que nos tiramos adentro de la ola y que pase lo que pase, ¿sí? Pero entonces, por ahí el tema es ver, bueno, ¿qué postura tengo? La postura que cada uno toma frente a la crisis, por supuesto que tiene que ver con conductas aprendidas, no es algo innato, ¿sí? Es algo que nosotros venimos aprendiendo y si se ponen a mirar, tiene que ver con los modelos familiares, tiene que ver con lo que uno fue aprendiendo y las situaciones que tuvo que vivir, ¿sí? Seguramente en este país que cada tanto nos toca vivir alguna crisis, ya tenemos muchas más herramientas para afrontarlas. No obstante, alguno tiende a ser más resistente, alguno avanza y no le importa, ¿sí? Entonces, más que nada en este punto es, bueno, a ver, ¿qué postura tomamos y cuán constructiva es esta postura para mí y para los que me rodean? ¿Sí? Como verán, la idea es ir pudiendo compartir preguntas y también que me interrumpan, sí, cuando vamos a hacer preguntas al final, pero si alguno tiene algún comentario o algo que le resuene de lo que voy comentando, por favor, me interrumpa, abre el micrófono y vamos compartiendo, ¿sí? Pero la idea es poder ir mirando esto. No sé si conocen este concepto mundo VICA o mundo buca.
Es un concepto que en el área de negocios se usa desde los años 90, pero que viene, mire qué interesante, viene del mundo militar inicialmente, cuando se dieron cuenta al final de la Guerra Fría que las guerras no eran tan largas, que el enemigo cambiaba constantemente, ¿sí? Y que entonces el mundo no era tan estable como venía siendo. Le estoy hablando de los años 90. Mire, piénsense ahora cómo cambió. En el área de los negocios, este concepto VICA se tomó para pensar, hay que liderar los negocios considerando estas 4 variables, que son un mundo que es volátil, un mundo que está marcado por la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad. Cuando arrancó la cuarentena, y nosotros en distintos cursos venimos trabajando este concepto, que parece como un concepto muy teórico. Cuando empezó la cuarentena, con Andrea, mi socia, hablábamos de este concepto que es como que con la cuarentena y la pandemia se vino a presentificar al 100%, porque qué más incertidumbre que la que tenemos ahora, que no sabemos cómo va a ser en diciembre el mundo, cómo va a ser el 2021, ¿no? La volatilidad de que todo cambia y requiere una gran flexibilidad. La complejidad, ¿sí? De que antes las causas y los efectos eran como más lineales. ¿Sí? Uno sabía que si hacía tal cuestión en el negocio tenía tal efecto. Ahora hay que tener en cuenta muchas variables absolutas, ¿sí? Donde las costumbres de los clientes van cambiando totalmente, donde, por ejemplo, un día a la gente le interesa algo, al día siguiente le interesa otra cosa. Entonces, este concepto de mundo VICA, con esta pandemia, es como que se vino a materializar mucho más. Entonces, ante este mundo, ¿qué tipo de liderazgo se requiere en el negocio? ¿Sí? ¿Qué tipo de habilidades se requieren para alguien que tiene que llevar adelante un equipo, que tiene que llevar adelante un negocio, que tiene que tomar decisiones? ¿Qué tipo de decisiones puedo tomar si todo cambia? Bien, o si no tengo todas las herramientas o la información para tomar decisiones. Vamos entonces en este contexto de liderazgo que es necesario. Cuando hablamos de liderazgo lo hablamos en términos de todos los aspectos que tiene el negocio, ¿sí? Ustedes como dueños de negocio y como líderes, yo hago la distinción porque no es lo mismo el dueño del barco que el capitán, ¿no? Ustedes seguramente en sus negocios son dueños de barco y capitanes a la vez, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de capitán requiere esta tormenta? ¿Qué tipo de liderazgo es necesario? Vinculado al negocio, vinculado al personal, a la gente, cómo lideramos un equipo de trabajo para que pueda estar e ir de la mano nuestra para llegar a los resultados de negocio que queremos, cómo lideramos el negocio para dar respuesta a lo que quieren nuestros clientes, cómo lideramos el negocio para también estar con alianza con nuestros proveedores y poder tener un buen canal de comunicación. Y en el medio están ustedes mismos con sus situaciones personales, con la particularidad que tiene esta situación de pandemia, que no es una crisis en un aspecto puntual, sino que es una crisis que atraviesa muchos aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, vamos a ver un aspecto que en general es bastante complicado en el tema de liderazgo, que es el tema de los equipos de trabajo. En esta situación de crisis, ahora sí les pido que abran los micrófonos. ¿Qué situaciones difíciles están ustedes viviendo en relación al personal? Y si pueden sintetizarlas con una frase, ¿sí? Por ejemplo, mis empleados tienen mucho miedo, ¿sí? ¿Cuáles son esas situaciones que les generan más desafíos a ustedes en relación al personal? A ver quién se anima a compartir alguna situación que esté viviendo en el negocio en relación al equipo de trabajo, al personal, a los empleados. Voy a dejar de compartir así veo todas caras. A ver. ¿Quién se anima a compartir? Seguramente deben tener miles de situaciones difíciles en relación a los empleados. Y como dijiste vos, Andrea, una es el miedo de los chicos al venir a trabajar, el saber qué va a pasar, el cómo se va a seguir. Eso es lo que comúnmente se escucha, por lo menos en los negocios nuestros.
el miedo de contagiarse, el cómo llegar al trabajo. Bien, Eso es lo que está pasando. bien. Perfecto. ¿Quién más se anima a ver? Seguramente esto que le pasa a Darío le debe pasar a muchos más, ¿no? Es como lo que nos atraviesa a todos. ¿Qué más? Bueno, perdón. Por un Sí. lado, lo que dice Darío es cierto, los empleados tienen miedo, pero a la vez no toman conciencia, se relajan a veces con respecto a tomar los recaudos, las medidas para que no ocurran las cosas, pero no es solamente en este caso de la pandemia, esto ocurre consecuentemente con otras cosas. Los empleados, por un lado, tienen miedo, pero por otro lado se relajan. Pasa un tiempo y se relajan, tenés que estar encima continuamente, diciéndole las cosas, los recaudos a tomar. Bien, bien. Bien, bien. Ahí el Laura, no sé cuál de las dos es Laura, pero las veo que asentían así, ¿no? Tal cual, están diciendo. Bien. ¿Qué más situación? O sea, por un lado miedo, por otro lado se relajan y uno tiene que estar todo las cosas, decía Franco. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué otras situaciones? Mire, les voy a compartir unas a ver si se sienten identificados. Nosotros en el trabajo con distintas empresas escuchamos que dicen estos comentarios, algunos son los que acaban de decir, ¿no? La gente que no quiere trabajar, tiene miedo, no entiende lo que pasa en el negocio, tienen trabajo y se quejan porque les bajamos el sueldo, no pueden organizarse con los hijos, no quieren venir a trabajar. Estas algunas frases que nosotros fuimos escuchando. No sé si alguna de estas otras, de estas que estamos comentando, les resuenan o no tanto, ¿sí? Por ahí para ayudarlos en la reflexión. Mira, en nuestro Sí, caso, tal cual. Sí, sí, es verdad. A ver, Laura, sí. En nuestro caso, tenemos el problema que nos plantean, que ven injusto que haya gente que se quede en la casa y le paguen, y ellos tener que venir a trabajar, jugarse el riesgo, no solo de contagio, sino de inseguridad, y que cobran, sí, porque les pagamos el total del sueldo, pero que lo ven injusto con los que están en la casa y están cobrando igual. Eso nos ocurre igual, exactamente igual a nosotros, Laura. Sí, tal pasa lo cual. mismo. ¿Vale? Pero son los más los que vienen a trabajar y los menos los que se quedan. Sí, es verdad. Bien. Nosotros tuvimos asistencia perfecta, pero ellos hablan en sus barrios, con los amigos, con los vecinos, y es como, son chicos jóvenes y les da un poco de bronca que los demás estén en la casa cobrando todo lo que les dan o el sueldo, porque en muchos casos inventan tener un problema de salud, entonces no van a trabajar y bueno, todo eso perjudica porque vienen y también están nerviosos, tienen bronca, y bueno, todo eso se manifiesta en el negocio, obviamente, ¿no? Tal cual, totalmente. Seguramente estas genera un gran desafío para ustedes porque tienen, por un lado, la presión de lograr los resultados de negocio y por otro lado, hacer, digamos, también contener a la gente, ¿no? Y esto es como un dato que esta pandemia pone en evidencia, el tema de la importancia del cuidado, ¿sí? Ahora lo vamos a ver en detalle, ¿sí? Pero quiero compartirles algunas cuestiones que por ahí son interesantes. Lo primero es que generalmente lo que uno se encuentra es que el personal tiene una mirada y uno como dueño que tiene tiene como
o un trasfondo de un montón de presiones en la espalda, tiene otra mirada, ¿no? Y el gran desafío es cómo llegar a un punto en común, donde todos vayamos para el mismo lado, donde la persona sienta que es comprendida, pero a la vez que necesitamos que pueda desempeñarse de la manera que lo requerimos, ¿no? Entonces, yo lo que quiero compartirles es, primero, esto fue una encuesta que después ahí les dejamos el link por si lo quieren chusmear, es interesante. Se hizo este sondeo, es de España, ¿sí? Pero se hizo un sondeo para ver cómo se percibe la gestión de la crisis del coronavirus desde la empresa. Y lo que se vio es una gran desconexión en la mirada que tienen los dueños y los directivos de las empresas con lo que tienen los trabajadores, en temas súper importantes, sobre todo en temas de comunicación, en temas de seguridad y salud, temas de interés por la situación personal. Ustedes miren acá la diferencia. Por supuesto que es otro país, otro contexto. Es simplemente para reflexionar en esta posible desconexión y que ustedes vuelvan y digan cuán conectados estamos mutuamente nosotros con nuestros empleados y al revés, ¿sí? Entonces, acá lo que vemos es, miren, está súper alto a nivel de dirección y va bajando cada vez. Y esto, lo que comentaba este estudio en relación a lo que decía Laura recién, que los más jóvenes son los que se sienten más vulnerados y más vulnerables, ¿sí? Y que sienten menos cuidado. Entonces, frente a esto, quería compartirles algunas herramientas, ¿sí? Para que ustedes se puedan llevar, ¿no? Lo primero es, bueno, ¿sabemos qué es lo que les pasa a los empleados? A ver, porque hace mucho tiempo que se sabe que la vida personal y lo laboral no están separados. Hace unos años, en otra década, uno entraba al trabajo y dejaba su vida personal afuera. Hoy por hoy se sabe que eso no es así. Con esto de la pandemia, es como que la vida personal se metió en el trabajo, aunque no la queramos ver. Y ustedes como líderes, como dueños, seguramente están tomando un montón de decisiones que afectan positiva y negativamente con la gente. Y no podemos hacer como que no, tipo, taparnos los ojos y que no nos importe lo que les pasa a la gente. Eso no significa que nosotros nos vamos a mimetizar con lo que le pasa a la gente, pero sí a ser empáticos. Digo, sabemos si hay una persona que tiene en su familia alguna persona en situación de riesgo y eso agrava el miedo, estos temas que decían de la inseguridad que están viviendo en cómo llegan, si se van muy tarde, como para poder ver cómo adaptamos las cuestiones, las decisiones, la organización, también considerando esto. ¿Sí? Y también dando lugar a cada uno como persona con todo lo que esa persona trae, ¿sí? Yo sé que esto no significa ser el psicólogo de los empleados, porque no es la idea, ¿sí? Y a veces cuando uno se mete y entiende la situación de los empleados, a veces es más difícil tomar decisiones, ¿sí? Pero si uno toma decisiones sabiendo la situación de los empleados, seguramente va a ser más justo y equitativo en las decisiones que tome. ¿Sí? Y también, a ver, hay algo cierto, como decía Francisco antes, la gente le pasaba, ahora no se cuida con el COVID, antes no se lavaba las manos para servir, cuando cobraban y servían el helado, o sea, hay cuestiones que persisten, el que no trabajaba bien antes, probablemente ahora tampoco, no es, esta situación pone en evidencia como nos pone en evidencia como en carne viva a cada uno, sí, a todos, a nosotros también, sí, estamos mucho más vulnerables, con todas las emociones a flor de piel, tenemos menos paciencia, ¿no? Nos pasa con nuestros hijos, nos pasa con los empleados, nos pasa con todos, ¿no? Entonces, es importante tener empatía para ver quién está del otro lado. Por otro lado, ¿ustedes pueden llegar a los resultados que quieren si tienen a la gente en la vereda de enfrente? Probablemente no, ¿sí? Entonces, si nosotros nos ponemos de un lado y los empleados del otro, ahí el desafío es cómo hacemos para que ellos confíen en nosotros y sientan que nosotros también confiamos en ellos, en los que se merecen que confiemos, ¿no? Entonces, acá el punto es generar confianza y la comunicación. Vieron que Franco decía antes, bueno, es que hay que decirle las cosas 20 veces. En estos contextos donde hay tanta incertidumbre, que fue la palabra que ustedes marcaron, la comunicación y la claridad en los mensajes es fundamental. Porque si no empieza esto, el radio pasillo,
o los miedos infundados, ¿sí? La gente empieza a decir, no, lo que pasa es que van a cerrar, no, lo que pasa es que nos van a echar a todos, no, lo que pasa es que eso... Para que esto no ocurra, la responsabilidad es de ustedes y de que la claridad en los mensajes sea realmente central para las decisiones que tomen. Y si antes hablaban una vez por mes con la gente y ahora van a tener que hablar más seguido para garantizar el ida y vuelta, hablar y escuchar, ¿sí? Porque la comunicación no es solo transmitir, ¿sí? Esto es más que nada como para de cada uno de estos temas podemos hacer un curso en sí mismo. No es fácil ser empático. El tema de generar confianza en un equipo de trabajo es algo que se construye, ¿sí? Y ser claros en las decisiones que tomamos, fundamentar las decisiones, ¿sí? Por más duras que sean, eso también, y sobre todo en una época donde, como decíamos antes, este mundo VICA requiere una toma de decisiones ágiles. ¿Qué significa toma de decisiones ágiles? Tomar decisiones sin toda la información, ¿sí? Sin tener todas las certezas como teníamos antes, ¿sí? Perdón. Y vamos a ver un minutito el tema de los negocios, ¿sí? Hasta acá, ¿algún comentario con esto que digo por ahí, antes de meternos en el otro tema, por ahí quieren compartir algo, les resuena algo, les hace ruido algo, no están de acuerdo? A ver, para compartir la vivencia, ¿sí? Estamos totalmente de acuerdo. El ida y vuelta en la comunicación con los empleados es fundamental, porque a veces el chico llega mal y uno dice, ¿qué le pasa? Hoy viene con un problemón familiar importantísimo, entonces, bueno, es muy importante no solo hablar, como decís vos, sino saber escuchar la historia de cada uno, ¿no? Y también manejar que no sea una cosa media agrandada, sino que sea real lo que te cuentan, porque también tienden a agrandarla un poco, ¿no? Pero bueno, cuando estás acostumbrado al ida y vuelta, lo detectás relativamente fácil. Tal cual, pero es totalmente. muy importante, el diálogo es muy importante. A ver, uno puede elegir, optar, ir en paralelo, ¿sí? Decir, bueno, yo voy por acá y voy como con las anteojeras de los caballos y voy... El tema es que la gente no se te sube al barco, ¿sí? O sea, es como quien va y dice, bueno, síganme los buenos, pero no veo si me siguen, ¿sí? No puedo. Estoy en una reunión, Cacho. A ver, ¿alguien más quiere compartir? Heladeros. Yo te quiero comentar algo. Sí, Sari. Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Ayer, por ejemplo, me sugerían el darles incentivos que puede ser algún premio, para que se interioricen más, para que se entusiasmen más, para que puedan trabajar mejor. Y yo por otro lado pienso, tienen el horario reducido y la verdad que les estoy pagando igual el total. Entonces digo, eso no es suficiente, no, ellos no podrían llegar a pensar, estamos cobrando igual y ellos están trabajando menos, tenemos el horario reducido, como que no es como estar dando demasiado y ellos están como en la postura cómoda, por decir de alguna manera. A ver, es interesante lo que plantea Sari y buenísimo que lo traes porque me acordaba de lo que comentó Darío recién, esto de, o Darío o alguien había comentado que esto de que sienten que algunos, o sea, hay gente que se queda en la casa y no está trabajando y ellos tienen que venir a exponerse. A ver, el tiempo es una medida, ¿sí? Pero lo cierto es que no es un contexto fácil, por más que vos trabajes 4 horas y te tenés que exponer, viajás 3 horas para poder llegar encima con todo lo que implica y con el riesgo que implica salir de tu casa para ir a trabajar. O sea, no solo tenemos que medir la variable tiempo, siempre el reconocimiento, el tener acciones de reconocimiento adicional. Alguien, parece que alguien quería decir algo. Esperen que voy a muteo por las dudas. A ver, me parece, ahí está, por los... siempre las acciones de reconocimiento, no para todos, sino por ahí en situaciones puntuales, ¿sí? Pero bueno, si ustedes, ahí Sari, si vos estás viendo que tus empleados están haciendo un esfuerzo, más allá de que trabajen menos horas, y a veces el reconocimiento no solo pasa por lo material, ¿sí?
A veces la gente necesita un reconocimiento de lo verbal o de alguna otra cuestión, y ahí es importante estar atenta a qué es lo que me dice mi equipo de trabajo, ¿sí? Qué es lo que valoran. Por ahí lo que valoran es realmente decir, bueno, que vos le digas gracias, porque sé que es un esfuerzo grande que vos te vengas tomando 2 colectivos, o que te traiga fulanito con el auto y te venís acá y dejás a tus hijos y es un tema, y gracias, lo reconozco, bueno, andá, llévate 1 kilo de helado para tu familia, no sé, ¿sí? A veces es también el que perciban ese reconocimiento, porque a veces, por supuesto que en este contexto lo económico siempre es bien valorado, y en este país más, ¿sí? Pero en general no es que la variable económica es la única, ¿sí? Entonces, en eso mi sugerencia es que primero no tomes la variable tiempo, de que si tienen menos tiempo, que este contexto es difícil, es como decir, bueno, los que están trabajando desde la casa trabajan menos, los que trabajamos desde la casa sabemos que, aunque no viajamos en subte, en colectivo, trabajamos el doble, ¿sí? Digo, no es una única variable a tener en cuenta, ¿sí? Tenerlo en cuenta siempre como el reconocimiento en base a lo que puede ser valioso para ellos, y también que ellos sientan que ustedes, como líderes del equipo y del negocio, reconocen el esfuerzo que están haciendo, porque lo están haciendo realmente, ¿sí? ¿Algún otro comentario? Respecto de lo que les compartía recién y estas cuestiones, más allá de lo que comentaban, ¿algo más que les parezca importante o que les resuene de su negocio? ¿Te puedo decir algo más? Perdón. Sí, por supuesto. Tal vez no sé si tiene que ver con el objetivo de esta charla, pero me genera un miedo terrible. Vos dijiste que si teníamos miedo que los planteáramos, la inseguridad que hay y cómo tenerlos a todos expuestos. Hoy los llamé a mi encargado y les dije, mantener la puerta cerrada con llave, porque como igual se ve que está la luz prendida, que se está atendiendo, pero se atiende delivery, pero como hoy es el día que salen los nenes, aunque está horrible, y esperan afuera, entonces le dije mantener la puerta cerrada con llave, porque justo se da que en estos días, 2 o 3 días, inclusive hoy mismo, acá en Flores, ocurrió un hecho desde un tipo que se metió dentro de un negocio, le pegó un balazo acá en una zapatería en Membrillar y Rivadavia. Y, viste, te genera miedo por ellos. Obvio, si yo también tengo miedo por mí, pero para mí que ellos estén expuestos, hoy estamos expuestos todos, claro. en todo lugar. Pero bueno, ese es nuestro negocio y ellos están ahí por nosotros. Pero bueno, no sé y cómo está buenísimo, pero Sari, me parece que es súper interesante, o sea, tu interés genuino en el cuidado de que son ellos los que están en el frente de batalla, digamos, y ver, bueno, a mí se me ocurrió cerrar la puerta. ¿Qué otras? Por ahí hasta también está bueno hacerlos partícipes de las preocupaciones que ustedes tienen. A veces, de algunas situaciones, hacerlos partícipes, vienen, muchachos, tenemos este tema, la seguridad. ¿Qué otra cosa les parece que podemos hacer para estar todos más seguros? ¿Sí? A veces está bueno, hay cosas que no, que las tiene que decidir ustedes, pero hay otras que por ahí uno puede decir, sondear y a ver cómo ellos lo ven, que son los que están en el día a día. Obvio que uno no puede someter todo a debate, ¿sí? No es lo que estoy diciendo. Claro. Pero sí en algunas cuestiones, si uno lo hace partícipe de la solución, seguramente tiene mayor aceptación, ¿sí? Bien. El otro punto importante que tiene que ver es qué hacemos o sea, esto tiene que ver con la gente que es como el corazón de nuestro negocio. Sin gente no hay negocio ni resultado de negocio. ¿Qué tienen en común estas empresas? A ver quién lo sabe. Y las 3 están fundidas y no existen más. Desaparecieron. Desaparecieron. ¿Por qué desaparecieron? Si Blockbuster estaba buenísimo, uno iba, dejaba el videocassette, los mayores sabemos que se usaba el videocassette, el DVD, Kodak, estaban los rollos, eran de calidad. ¿Qué pasó? ¿Qué les pasó? Pero cambió el mundo. Cambiaron las formas. Tecnología. No lograron adaptarse. Totalmente, ¿sí?
Esa es la clave, o sea, realmente todo el tiempo uno tiene que ir adaptándose y ustedes que tienen negocios muchos desde hace muchísimos años, saben que no era lo mismo tener una heladería de despacho donde tenías el mostrador y tenías por ahí alguna sillita, que ahora todas las variables que hay, ¿sí? Y más en este contexto donde en una situación de crisis las pautas de consumo cambian también, el tiempo van cambiando. Entonces, ¿qué hacer con el negocio si es sobrevivir? Porque yo creo que esto es lo que sé hacer y el modo que lo sé hacer, o intento reinventarme, ¿sí? Eh, y un poco es esto, ¿no? ¿Cuál es nuestra postura? ¿Nos aferramos a lo que sabemos y bueno, qué sé yo esto de las redes sociales no lo manejo, no le estoy haciendo propaganda a la próxima sesión del jueves que viene, pero es un recurso, ¿no? De esto, bueno, y no sé cómo hacerlo de las redes sociales, o cómo hago ahora con todo esto de las paletas, si no, si se puede usar, y si, no, invento, estoy inventando, pero bueno, como en todas las situaciones, ¿sí? Eh, el medio nos tira señales y ¿qué hacemos? En general lo que nos pasa es que nos aferramos a nuestra rueda cuadrada, ¿sí? Pero eso tiene poco tiempo. Ustedes, yo no les voy a decir cómo trabajar en resultados de negocio, ustedes saben muchísimo más que lo que puedo compartirles yo, pero sí algunos tips de nuestra experiencia en acompañar como empresas en estas situaciones es que lo urgente no tape lo importante. A nosotras mismas nos pasa como consultora que estamos tras las tareas y por ahí no nos centramos a repensar y a pensar la estrategia del negocio, ¿sí? Poder tener reuniones para pensar con otros, como estos espacios, ¿sí? Como AFADIA, que ofrece estos espacios para socios, estos u otros espacios, juntarse con 2, 3 colegas del barrio, tema inseguridad, che, la heladería de la otra cuadra tendrá el mismo problema que yo, y si buscamos alguna alternativa, no, veamos, ¿qué podemos hacer con esto? ¿Qué pasa? Tratar de tener reuniones donde no pensemos desde lo coyuntural, ¿sí? Sino que podamos levantar la mirada y mirar un poquito el bosque y no solo el árbol, ¿sí? Y por último, esto de ver, así como empatizamos con la gente, también con los clientes, y analizar los cambios y en las necesidades y en los hábitos de consumo también, qué nos presentan los clientes en esta situación. ¿Mm? Y seguramente ustedes tienen miles de testimonios de cómo fueron reinventándose, ¿sí? Y como síntesis de todo esto, de mi parte, así le doy pie a Cristian, que va a compartir una parte súper importante, que es cómo trabajar con el estrés personal, ¿sí? Cómo trabajar ustedes como personas y como ayudando también al equipo, ¿no? ¿Qué tipo de líder se necesita? Lo que se ve es, por un lado, en estos contextos, es como un equilibrio entre mantener la pasión empresarial y se habla mucho en estos tiempos del propósito, ¿sí? O sea, ¿para qué? O sea, qué es lo que a mí me motivaba a tener una heladería? ¿Qué es lo que a mí me apasiona del negocio? ¿Hacia dónde me gustaría ir? Tener como esa visión, como que esta incertidumbre de no saber qué va a pasar en diciembre, que no nos nuble la posibilidad de pensar un poquito más allá de lo contextual, ¿sí? Y con mente serena para poder ir surfeando el aquí y ahora, ¿no? Es como poder trabajar como en esas dobles frecuencias, en el presente, la mente serena y con la pasión para empujar hacia adelante. La agilidad en la toma de decisiones es fundamental, es lo que yo les comentaba antes. Esto del mundo VICA que se viene hablando, que parece tan teórico, en estas situaciones, todo el tiempo a ustedes les habrá pasado que la fase 5, que la fase 4, que la fase 3,5, ¿no? Todo el tiempo hay que ir tomando decisiones, así que ustedes tienen como un entrenamiento importante en eso. La estrategia de comunicación con mensajes claros, la claridad en la comunicación. Pregúntense, a ver, yo comuniqué esto, ¿habré sido claro? Sondeen con alguno. Che, ¿les quedó claro lo que les quise transmitir? ¿Qué entendiste vos? Vieron que siempre hay algún empleado con el que uno tiene más confianza. ¿Qué entendiste vos de lo que yo quise transmitir? Van a ver que se van a llevar más de una sorpresa, ¿sí? Pero yo no les quería transmitir que íbamos a echar a todos, no. Les quería transmitir que son valiosos, que es importante, que tengamos cuidado, etcétera, ¿no? Pero muchas veces hay mucha distorsión en la comunicación y es importante de chequear que los mensajes que transmitimos son claros.
Por otro lado, el tema de la empatía, como les decía antes, ¿sí? La empatía que es salirse realmente del lugar de uno y hacer el ejercicio de decir, a ver, si yo estuviera viviendo en tal barrio, tendría que viajar de tal manera, viviera en una casa de un ambiente y medio, a ver, ¿qué me pasaría? ¿No? A ver qué pienso. Ser paciente con los demás y con uno mismo también, porque realmente es difícil la situación que todos estamos atravesando. Ahora Cristian nos va a ayudar con algunas técnicas que están buenísimas, pero hay que tener paciencia, y con el primero que realmente hay que tener paciencia es con uno mismo, que uno hace lo que puede, ¿sí? Y por supuesto también con los otros. Y esto se está hablando mucho en este tiempo de un liderazgo con un rasgo muy femenino, que es el liderazgo, el líder que cuida y brinda seguridad, ¿sí? Digo femenino que no significa de las mujeres, ¿sí? Sino es un liderazgo que cuida al otro, ¿por qué? Porque el otro es importante, ¿sí? Y trata de estar atento a todo lo que tiene que ver con la seguridad, ¿sí? Un poco los testimonios que traían antes, ¿sí? ¿Esto les hace sentido? ¿Les suena? ¿Hay algo que les parece que falta en el líder que se necesita en este contexto? Porque esta lista es como para continuarla, ¿sí? Dejo de compartir y los pongo a ustedes. ¿Cómo ven estas características y si le agregarían alguna otra que por ahí no incluimos? Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto estar compartiendo con ustedes este espacio. ¿Me escuchan todos bien? Genial, perfecto. Cualquier cosa, tal como dijo Andrea, me pueden interrumpir y pueden preguntarme. La idea es que sea una sesión, un trabajo conjunto, ¿no? Nosotros, cuando empezamos a pensar en la charla, yo decía desde mi lado, ¿no? ¿De qué manera puedo colaborar con la gente de FADIA? ¿Qué les puedo contar respecto al manejo del estrés y de estas técnicas que por ahí uno maneja y que en este momento como líderes de su negocio, como emprendedores, por ahí son muy necesarias porque la incertidumbre y todo esto, esta nube de palabras que hablaron al principio con Andrea, generan un estado personal, emocional, es importante y que a veces se transmite, como decía alguno de ustedes, no me acuerdo exactamente quién, pero que se transmite en el negocio, creo que Laura era, que se transmite directamente en el negocio cuando uno está trabajando. Entonces, me vino a la cabeza este dicho que ustedes están viendo, perro viejo no aprende trucos nuevos, que tiene que ver con un refrán que siempre dice Milly Granot. Milly Granot es una psiquiatra, psicóloga de Yale, que es la que creó el método OASIS, que son estrategias de manejo del estrés, que son las que yo les voy a hablar hoy. Y ella siempre nos decía, ¿esto es mito o es verdad? El perro viejo no aprende trucos nuevos. ¿Con qué tiene que ver esto? Tiene que ver con lo que decía también Andrea al principio, y es que uno tiene mecanismos de respuestas que son automáticos, ¿no? Que los venimos aprendiendo desde que nacimos. Las experiencias que fuimos viviendo nos fueron haciendo generar estrategias de respuesta ante distintos eventos. En este país, que cada X cantidad de años tenemos una crisis, ya sabemos que llega un tiempo donde, bueno, achicamos la inversión, achicamos, sufrimos, no sabemos qué va a pasar. Y ahí tenemos un mecanismo que fuimos construyendo desde la experiencia que se dispara solo. No es que nosotros conscientemente a veces nos ponemos a pensar cómo funciona. Entonces, en esto que decía André como tips finales, uno de los primeros era tener la mente tranquila o estar con la mente serena para poder desde ahí liderar, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer es aprender a trabajar con algunas técnicas que nos van a permitir lograr esa serenidad. Yo los voy a invitar a hacer una técnica, la primera de las que vamos a aprender,
Y si quieren, para que ustedes puedan estar confiados y para que no sientan que los estamos observando y demás, los puedo invitar en este momento a apagar la cámara hasta que terminamos la técnica. Yo los voy a invitar, los voy a ir guiando con lo que tienen que hacer. La idea es que ustedes la puedan experienciar, que puedan pasar por el cuerpo esto que yo les voy a contar, para sentir a qué nos referimos cuando hablamos de calmar la mente, de aplicar una técnica y ver que el observador, que la persona que está frente a este problema lo puede mirar desde otro lado. Milik, cuando generó este espacio o esta experiencia de lo que es Oasis, estas estrategias, creó unas estrategias que se pueden hacer en 60 segundos en cualquier lugar, independientemente de lo que pase alrededor, ¿no? No necesariamente tengo que estar encerrado en mi casa, no necesariamente lo tengo que hacer en un lugar oculto o solitario o en un espacio de ese estilo. Entonces, esto que decía Andrea iba por ese lado. Lo pueden hacer en cualquier lugar. Pueden estar en el colectivo, pueden estar sentados en el negocio, pueden estar atrás del mostrador, pueden estar en cualquier espacio y tomarse 60 segundos para generar esta estrategia, para trabajar sobre esta estrategia. Ahí comparto de nuevo el Power y empiezo entonces. Entonces los invito a que cierren los ojos, que se sienten cómodamente donde están, con la espalda erguida. Sientan todo el peso de su cuerpo en la silla. Déjense caer sobre la silla que los sostiene. Los invito a llevar sus manos al abdomen para poder sentir el movimiento de la respiración en nuestro abdomen. Y lo primero que vamos a hacer es exhalar, sacar todo el aire que tenemos en el cuerpo con la boca abierta, suavemente, y dejamos que salga todo el aire. Cuando todo ese aire salió de nuestro cuerpo, inhalamos por nariz profundamente y con nuestras manos sentimos cómo el abdomen ahora toma de nuevo volumen, se ensancha. Volvemos a abrir la boca y exhalamos. Y con esta exhalación, lo que vamos a hacer es sacar de nuestro cuerpo todo lo que a nosotros nos trae estrés, fatiga, cansancio. Vuelven a inhalar y exhalan. Siempre inhalamos profundamente por la nariz, sintiendo cómo el aire llega a todos los órganos, nos da vida, nos nutre, y exhalamos por la boca lentamente. Los invito a hacer una última vez el procedimiento. Inhalamos. Exhalamos. Y ahora, cuando cada uno de ustedes se sienta listo, lista, puede abrir sus ojos. Y lo que voy a hacer es, sí, invitarlos ahora a que puedan contar cómo están, qué diferencia sienten en el cuerpo, qué diferencia sienten en ustedes, qué pasó después de este ejercicio. ¿Se animaron a hacerlo? Yo vi que lo estaban haciendo, algunos que dejaron las cámaras prendidas lo hicieron. Yo por lo menos, es que me pareció que como que volvía de otro lugar. Que volvía de otro lugar. Bien. ¿Y sentiste, Franco, diferencia en el cuerpo, en las tensiones, en la tensión que tenías por ahí antes del ejercicio? Sí, sí, sí. Muy bien. Si se siente más relajado uno. Sí. Tal vez Sí, no todo lo tranquilidad. necesario, porque esto es muy improviso, pero sí, se siente más relajado. Bien, perfecto. ¿Alguien más que quiera compartir?
Sí, como más liberada la mente. Más liberada la mente. Perfecto. ¿Se sintieron cómodos haciéndolo? Sí. Vieron que es algo que uno lo puede hacer en cualquier lugar, porque en realidad cierra un poquito los ojos y respira. Es sencillamente hacer eso, lo puedo hacer en la oficina, en el auto, en el transporte público, atrás del mostrador. No es necesario nada especial, y con un simple ejercicio de 60 segundos podemos traer la mente. Principalmente cuando te agarra un piquete. Ahí podés hacer todas las estrategias de Oasis. Entonces, lo que yo les decía recién, o lo que estábamos viendo recién, es esto, ¿no? De que nosotros tenemos como meta respirar para ir de la agitación a la calma. Es lo que ustedes me decían, volvimos de otro lado, sentimos que nuestra mente estaba más tranquila. La realidad es que la respiración es nuestra herramienta más elemental para sobrevivir. Nosotros respiramos todo el tiempo, es uno de los mecanismos automáticos que tenemos, y irónicamente es el que menos le damos bolilla, si se quiere. Sin embargo, fíjense cómo la respiración nos avisa de qué está pasando en nuestro cuerpo, nos manda mensajes todo el tiempo. Si estamos agitados o tenemos miedo o tensionados por algo, empezamos a respirar más cortito. Si estamos relajados, respiramos más profundo. La respiración es la principal de las herramientas que tenemos para venir al aquí y ahora. Cuando estamos en este aquí y ahora, y la mente no está yendo al futuro pensando, uy, me van a entrar los cheques, uy, hoy es el día que salen los chicos y está el encargado solo, y tengo que llamar para decirle que a lo mejor cierre con llave. Digo, tengo que dejar que la mente deje de hacer ese baile de ir y venir para centrarme. Es normal que nosotros, como emprendedores, tengamos que hacer esto, que tengamos que pensar en el futuro, porque tenemos que proyectar, tenemos que programar, pero hay momentos en los que necesitamos estar aquí y ahora, y la respiración es la principal de las herramientas. Mili Greneau, que es quien creó este método que se llama Oasis, que son 4 estrategias de 60 segundos para manejar saludablemente el estrés, lo hizo después de vivir un gran pico de estrés. Ella es coach, es psiquiatra, es profesora de la universidad y demás, y en el correr de todo el día, este estrés que tenía por llegar a hacer todas las cosas que quería hacer, tuvo un accidente muy grave que la mantuvo en coma durante una semana, y después estuvo 3 meses postrada para poder recuperarse. Y en ese momento decidió que tenía que parar la pelota, y que para poder parar la pelota, como decía Andrea al principio de la presentación, había que hacer algo. Y entonces, basándose en los estudios que ella tenía y tomando herramientas de diferentes lugares, dijo, voy a generar herramientas que sean para todo el mundo, no son las únicas que hay, pero ella seleccionó 4 que son para todo el mundo, que se pueden hacer de forma sencilla, como en este caso, que simplemente cerrar los ojos y respirar, que no llevan más que 60 segundos a hacerlas, y que sí producen, con la práctica constante, una diferencia, ¿bien? No sé si hasta acá alguien me quiere hacer alguna pregunta, si vamos bien. ¿Vamos todos bien? Perfecto. Cualquier cosa, ya saben, me cortan y me preguntan. Bueno, entonces, estuvimos hablando, yo les contaba recién del estrés, y no lo definimos, o no dimos un nombre o alguna característica específica, y el estrés en realidad es un comportamiento adaptativo, ¿sí? Todos tenemos estrés todo el tiempo, porque en realidad el estrés es aquello que nos permite a nosotros reaccionar ante un evento. Ocurre algo, y ese estrés, esa adrenalina es la que nos permite, no sé, se nos va el colectivo y nos viene el estrés de correrlo para alcanzarlo a tiempo. Llegamos al negocio y vemos que es necesario que todos se pongan los barbijos, y el estrés me hace reaccionar y decirle a los chicos,
pónganse el barbijo porque hay que seguir el protocolo, porque necesitamos hacer tal cosa. Entonces, el estrés, en su justa medida, es positivo, porque nos permite accionar, ¿bien? El estrés es el que le permitía a los primitivos salir corriendo cuando veía un animal que lo iba a atacar, si no moría. Bien, la diferencia entre el estrés positivo y el negativo, en ese caso era, si el estrés era positivo, yo corrí y me salvaba. Si el estrés era negativo, me paralizaba y moría en manos del animal que me atacara. Bien, entonces, lo bueno es poder utilizar la energía del estrés para hacerla, para que juegue a nuestro favor. El tema es que cuando el estrés perdura en nosotros, cuando es algo que se hace crónico, tiende a dañar la salud. ¿Cómo sabemos nosotros cuáles son algunos síntomas que podemos identificar respecto a este estrés crónico? Fatiga, falta de sueño, no dormir bien, migrañas, puede ser dolores en el estómago, malestares estomacales. Todo eso tiene que ver con el estrés muchas veces, ¿sí? De hecho, la Organización Mundial de la Salud lo llama como la enfermedad del siglo XXI, ¿sí? Porque realmente está, o nos lleva a nosotros mucho tiempo y mucho dinero y mucho esfuerzo trabajar sobre el estrés. Entonces, les voy a compartir ahora lo que dice Mili respecto del estrés. De que la cosa de stress management es quitar el estrés. Es imposible, porque la única vez que no estamos con el estrés es cuando estamos en el cementerio, cuando estamos muertos. Entonces, una cosa de lo que hace Oasis es mirar claramente lo que es estrés y qué son las causas de estrés en mi vida, y algunos que puedo cambiar y otros que no. Entonces, mirando claramente al estrés y a las consecuencias del estrés y las opciones que tenemos en cuanto a, ¿cómo voy a bailar con este estrés? ¿Qué puedo hacer para mejorarme usando la energía de este estrés? Entonces, esto que yo les decía del estrés, y esto que contaba Mili recién del estrés, es estar atentos a que el estrés que yo tengo sea el estrés que necesito para poder reaccionar ante los diferentes eventos, pero que no sea un estrés crónico que me termine enfermando. El estrés contribuye al 80% de las enfermedades. Estos son datos que están comprobados científicamente, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entre el 75 y 90% de las visitas médicas tienen su origen en el estrés y trae consecuencias, como decíamos recién, como cardiopatías, trastornos hepáticos, dolor de cabeza, depresión, etc. Entonces, la idea es que nosotros podamos controlarlo. La primera técnica que tenemos para controlarlo es esta respiración que hicimos al principio, es ver cómo nosotros ante un elemento que nos estresa podemos generar la respiración y la mente se acalla, se calma, se tranquiliza, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitarlos a ustedes a que me cuenten con el Menti, como hicieron con Andre, entrando con estos datos, que me cuenten, no sé si André vos compartís en el chat el código, ¿qué cosas les causan estrés? Esto de que yo decía, el empleado llega tarde, o está el piquete, o están robando en la cuadra, y entonces tengo miedo por quienes están trabajando conmigo. Los invito voy a sacar, ya copiaron el código, los invito a... Yo creo que es muy personal, creo que a cada uno nos afecta de una manera diferente distintos tipos de cosas. Claro. El día a día, el llevar adelante un negocio, creo que tiene ya implícitamente un montón de situaciones que te llevan al estrés. Vos lo dijiste, puede ser
algo que no te caiga bien un empleado porque viene todos los días tarde, porque no hay manera de hacerlo entender de que no funciona así la cosa, cheques que vienen de vuelta. Yo creo que las complicaciones, las causas pueden ser muchas para llegar a eso. Creo que cada uno tiene una vivencia diferente de qué es lo que lo lleva a una situación de estrés. Bien, bien, perfecto. ¿Alguien Yo más creo quiere Sí. también cuando se te presenta una situación a la cual en ese momento no le encontrás solución, entonces pueden ser muchas cosas, varias cosas. Qué sé yo, te cuento una. Se te corta la luz en el negocio y vos tenés una cámara llena de helado, no podés vender, una situación, pero yo creo que el estrés te presenta un montón de situaciones a diario, ¿no? Que, como vos dijiste, es normal, lo bueno es saber resolverlos. Es identificar que uno está en ese proceso de estrés y hacer algo para poder modificarlo. Les voy a, no sé si alguien más quiere compartir. Ahí en relación a lo que decía Franco, o sea, la cámara llena de helado y el corte de luz sería como a nuestros ancestros que los venía persiguiendo el león, digamos. Esa situación es lógico que te presente, que te dé estrés. Claro. El tema es cuando vos, ante cada corte de luz y ante cada situación, es como que reaccionás. A veces uno se reconoce que reacciona de manera desmedida frente a cuestiones que por ahí no son tan estresantes, no todo tiene el mismo nivel de importancia y uno como que reacciona porque ya está sobrepasado, ¿no? Tal cual. Y ahí volvemos a esto de las herramientas. Las herramientas son las que nos van a ayudar a llegar a una mente un poco más calma para poder tomar una decisión o reaccionar o accionar, mejor dicho, y no reaccionar, sino accionar conforme en la medida en que tengo que reaccionar, no de sobremanera. Voy a compartir de nuevo y lo que salió como más votado es el hecho de la inseguridad, la incertidumbre, la falta de compromiso, la injusticia, los empleados, acerca de los números. Bien, esos son algunos de los elementos que ustedes estuvieron marcando. Y lo que yo quiero es que analicemos es acerca de los estresores. ¿Qué son los estresores? Son esas cosas que yo les preguntaba recién, ¿qué le causa estrés? ¿Qué es lo que a ustedes los pone en esta situación de estrés? Y entender que hay dos tipos de estresores: los estresores personales y los estresores cósmicos. Los estresores personales son aquellas cosas que tienen que ver con situaciones que yo puedo manejar. Ejemplo, el hecho de Sari comentaba hace un ratito que estaba preocupada por la inseguridad y que entonces llamó al encargado del local y le dijo que trabajara hoy con la puerta con llave. ¿Bien? Era algo que le causaba un estrés personal, pero ella pudo accionar sobre ese estrés, tomar alguna decisión para estar un poco más calma y lo resolvió. Pero hay otros estresores que son cósmicos sobre los cuales nosotros no podemos hacer mucho, como por ejemplo la pandemia, o el hecho de que nos vuelvan a fase 1. Son estresores cósmicos. En realidad, lo que yo puedo hacer es cambiar la percepción que tengo sobre eso, pero no más que cambiar la percepción, ¿se entiende? Entonces, ¿qué decimos desde Oasis? Desde Oasis lo que trabajamos es que nosotros no podemos detenerlas solas, pero podemos aprender a surfearlas, como dice Jon Kabat-Zinn. Esto de aprender a surfearlas es, a ver, es un estresor personal, es algo que yo sobre lo cual puedo accionar. Por ejemplo, esto que le pasó a Sari, o llego a la heladería y los chicos no tienen el barbijo puesto, hablo con ellos, les explico que es necesario por protocolo, o que hay gente que no quiere esperar afuera, salgo, hablo con la gente que está esperando afuera, les explico que es por la seguridad de todos, que todos nos estamos cuidando, sobre esos estresores que puedo tomar acción, ¿bien? Y acá hay una cosa que es muy importante.
que es la frase que vemos ahí abajo, que dice que nuestro cerebro es plástico y lo podemos reconfigurar. Cuando hablamos del cerebro plástico y de la reconfiguración del cerebro, estamos hablando de lo que es neuroplasticidad. La neuroplasticidad básicamente o plasticidad cerebral, es la capacidad del cerebro de adaptarse y cambiar, como resultado de la conducta y la experiencia. Yo les decía al principio que nosotros tenemos programas que ejecutamos en automático, programas aprendidos a través de la experiencia, y que cuando se dispara alguna situación, respondemos de esa forma. Nuestro inconsciente, que es el que maneja el 90% de las cosas que hacemos en el día, el 95% de las cosas que hacemos en el día, nuestro inconsciente quiere evitar el gasto de energía. ¿Sí? Esta es una cuestión que tiene que ver con la supervivencia, el inconsciente habla de supervivencia y es una cuestión científica. Entonces repite conductas que nosotros tenemos, nos hace repetir conductas repitiendo respuestas. Estas conductas que nosotros tenemos o que se disparan ante determinados eventos son respuestas neuronales o caminos neuronales que se fueron generando a través del tiempo con las experiencias que fuimos viviendo. Se creía hasta hace un tiempo que estos caminos los generábamos y éramos así para toda la vida. Pero la neuroplasticidad nos enseñó que el cerebro puede adaptarse y cambiar. Entonces, ante esa pregunta que yo les hacía hace un ratito, si el perro viejo no aprende trucos nuevos, podemos decir que la buena noticia es que el cerebro sí se puede modificar, porque el cerebro es plástico. Entonces, los humanos experimentamos crecimiento neuronal a través de todo el ciclo de vida. Hasta no hace mucho tiempo se pensaba que en realidad solamente teníamos crecimiento neuronal hasta una determinada edad y que después las neuronas que morían y no pasaba más nada. Si no lograste hasta los 21 años hacer lo que querías hacer, no te ibas a desarrollar más. Los nuevos descubrimientos nos enseñan que todo el tiempo, hasta el día que morimos, estamos generando nuevas neuronas a través de nuevos aprendizajes. ¿Bien? Entonces, estas nuevas neuronas permiten que nosotros empecemos a tomar nuevos caminos de respuesta. Como dice Mili, lo que uno ejercita crece. Si yo voy y hago bíceps en el gimnasio o salgo a caminar, lo que van a estar mejor son los bíceps o son las piernas si salgo a caminar. Si yo ejercito nuevas respuestas ante determinados eventos que me estresan, lo que voy a lograr es que el cerebro cree unos nuevos caminos neuronales que sean como más claros, que sean menos estresantes. Por ejemplo, si yo empiezo a practicar esto de me pasa algo que me pone muy mal, y antes de responder, el famoso contar hasta 10, lo hago con la respiración, ¿sí? Que es una de las cosas que nosotros podemos trabajar para manejar el estrés, lo hago con la respiración. Seguramente, como decía Franco al principio, cuando vuelvo a abrir los ojos veo el problema desde otro ángulo. No se va a ir el problema, porque no desaparece por arte de magia, pero sí va a pasar que ese problema yo lo voy a poder manejar desde otro lugar. ¿Se entiende? ¿Les resuena todo esto que les voy contando? ¿Lo habían escuchado? ¿Tenían...? ¿Sí? Bien. ¿Puedo agregar algo? ¿Sí? Sí. Puedo agregar algo, no sé, con respecto al ejercicio de respiración. Sí, no sé si estarás de acuerdo, pero esa respiración, si se hace concentrándose en el aire que entra por la nariz y que llega hasta la panza, y después pensar que ese aire sale y que pasa por diferentes conductos y sale a la nariz, digamos que alejas todas las preocupaciones y todos los pensamientos que tenés en ese momento, porque la mente está totalmente, digamos, totalmente atenta a la respiración. Eso que no sé si estarás de acuerdo con eso. Es así. Básicamente estoy en el aquí y ahora. Porque el estrés surge porque la mente va y viene entre lo que pasó y lo que va a pasar, lo que pasó y lo que va a pasar. Entonces, eso es lo que me pone a mí como medio loco, ¿no? En general, digo a mí, a la persona. Eso de estar aquí ahora, a través de la respiración, es lo que nos permite generar ese estado de tranquilidad, ¿sí?
No sé si alguien más quiere compartir, si no avanzamos así no se nos va Y el algo tiempo. interesante a lo que vos decías, Cris, hago cortito. Parte de lo que genera estrés es la percepción que tenemos de las situaciones, ¿sí? Claro. Muchas veces las percibimos, lo que es así de chiquitito, lo percibimos enorme, ¿sí? Y esto de poder cambiar el foco, cambiar el aire sería, ¿no? Como decía Franco, venir de otro lado, mirar las cosas desde otro lugar, hace que la percepción cambie y por lo tanto seguramente veamos más la solución que el problema, ¿no? Sí. Esto era lo que Me quería sacaste la letra. Ay, perdón. No hay problema, porque iba Me acordé por lo exactamente que a dijo. eso. Perdón. No, pero está perfecto, es genial, no hay problema. Es exactamente hacia dónde íbamos, ¿no? Que uno se encuentra desde otro lugar y de esa forma puede ver el problema de otra forma. Y lo que sí es importante es que, hacer la respiración hoy acá conmigo no va a cambiar el cerebro, pero hacer una repetición consciente de estas técnicas que vamos aprendiendo sí va a hacer que con el tiempo vayamos cambiando la forma de responder ante determinados eventos, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir es que perro viejo sí aprende trucos nuevos. Esa es la respuesta, ¿verdad? No estamos desesperanzadamente dirigidos por el cerebro actual, lo podemos cambiar, lo podemos modificar, y haciendo repetición consciente de nuevas elecciones ante determinadas situaciones, nosotros podemos tener resuelto o podemos empezar a vivir con menos estrés. ¿Por qué Oasis o en qué se diferencia Oasis de otros modelos? Le escuchamos cortito a Mili. ¿Por qué es Oasis diferente que los modelos? Es bueno. Es que está basado en las ciencias experimentales de neurociencia del cerebro, lo que puede decir que nosotros tenemos el poder de cambiar nuestros mismos cerebros. Y la segunda es que hay 4 estrategias bien prácticas, bien poderosas, que cualquier persona puede hacer en 60 segundos y hace la diferencia que nota en el cuerpo, en la mente, y la gente alrededor también se nota, porque estás más calma, más clara y más listo para tener acción. Bien, esto que decía, y poderosa. Perdón, ¿alguien quería comentar algo? ¿No? Fue solo un ruido ambiente. Bien. Esto que decía Emily recién es un poco lo que veníamos hablando, ¿no? De que el poder tener la mente calma en el aquí y ahora nos lleva a usar esa energía del estrés positivamente. Como dice Emily, como les contaba yo al principio, las estrategias de Oasis son 4 básicamente, las 3 R, que tiene que ver con la respiración, que fue la que hicimos al inicio, la piedra, que es la que vamos a practicar ahora, que les voy a enseñar, y hay 2 más que por cuestiones de tiempo hoy no las vamos a poder ver, pero quizás en algún otro momento podemos compartirlas, que son 4 dimensiones y cambio de señal. Ahora voy a mostrarles a ustedes la segunda de las técnicas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo antes de que entremos al ejercicio. Ok, avanzo. Este segundo ejercicio se llama Equilibra tu yo total. Esto de equilibrar el yo total tiene que ver con agudizar la mente y observar el contexto. En la primera de las técnicas aprendimos a estar aquí ahora con la respiración. Ahora es incorporar en una mente calma el contexto que estamos viviendo, ¿sí? Y eso va a tener que ver mucho con todo lo que hacemos como respuesta ante los estresores, ¿no? Porque si yo me calmé, con la mente calma, después reincorporo esto que está alrededor, seguramente mi respuesta es diferente. Bien, para hacer este ejercicio, de nuevo los voy a invitar a que apaguen las cámaras para que ninguno se sienta intimidado, pueda hacerlo tranquilo, y lo que van a necesitar es tener un objeto cualquiera, el que tengan a mano, tiene que ser un objeto que puedan tener en la palma de la mano, ¿sí? El que sea, el que tengan, no hay problema.
Y cuando todos tienen ese objeto en la palma de la mano, lo que vamos a hacer es, entonces, agarrar ese objeto y lo vamos a empezar a mirar. Esto que estamos haciendo, esta técnica que es la de equilibrar el yo total, es una meditación consciente, es un ejercicio de mindfulness, ¿sí? Entonces, los invito a que tomen el objeto en la palma de la mano, registren cómo están corporalmente, piensen cómo se sienten, cómo están los pensamientos, si hay muchos pensamientos, si hay agitación, si están respirando lentamente o un poco más agitados, si están apurados, pensando en el horario, lo que sea. Y una vez que hicieron eso, ahora los invito a que con ese registro, suave y lentamente se enfoquen la mirada en el objeto que eligieron. ¿Sí? La idea es enfocar la mirada en el objeto que tienen en la palma de la mano y que lo observen. Que observen sus colores, la textura que tiene, la temperatura, el peso. Y mientras hacen eso, los invito a inhalar y exhalar profundamente por nariz, y lo vamos a hacer 10 veces esta inhalación, exhalación, siempre mirando el objeto, con los ojos abiertos es este ejercicio, vamos mirando el objeto, observando el peso, la textura, las partículas que lo componen, cómo se sienten las manos. Es rugoso, es liso. ¿Qué pasa con este objeto? Lo pueden dar vueltas según lo que hayan elegido, lo giran. Y una vez que tomaron las 10 inhalaciones y exhalaciones, observando el objeto, lo que van a hacer es empezar suavemente a levantar la mirada y empezar a incluir dentro de este nuevo estado emocional que ustedes tienen el contexto que los rodea. La heladería, el negocio, la casa, los empleados. Seguramente pueden notar que el contexto ahora se incorpora de otra forma, ya no como un estresor, sino probablemente de una forma más tranquila, más sereno. Y la idea es que esa tranquilidad y esa serenidad la puedan trasladar hacia lo que están haciendo. ¿Alguien quiere compartir cómo se sintió con el ejercicio? Como les decía recién, las herramientas de Oasis nos hacen libres y responsables acerca de las acciones que tomamos ante los eventos. ¿Por qué nos hacen libres y responsables? Porque nosotros creamos la realidad que nos rodea en función de las decisiones que vamos tomando, y si las tomamos, como se suele decir, en caliente, lo que pasa es que los resultados suelen ser en caliente. Si nosotros podemos tomar estas herramientas para aplacar la mente y desde este otro estado que generamos con una mente más calmada, una mente más aquí y ahora, podemos empezar a tener resultados diferentes y ahí está nuestra libertad y nuestro poder de elegir. Y ahí vamos generando estos nuevos caminos en este cerebro plástico que tenemos. Bien. Y como último, decirles a ustedes dos cosas para tener en cuenta. Primero, que el estresor vieron que hablábamos de que había estresores personales y estresores cósmicos, recordarles que el estresor más grande que hay es nuestra propia mente, ¿sí? Porque es la que siembra todo lo negativo que puede pasar, la que me hace pensar en los cheques que van a rebotar antes de que reboten, la que me hace pensar en que no voy a vender antes de que pase algo, la que me hace pensar...
La mente es el mayor estresor, pero lo bueno es que es el estresor que más podemos controlar, porque con estos ejercicios, si empezamos a incorporarlos, empezamos a aclarar la mente, a bajar los decibeles y a generar nuevos mecanismos. No tiene sentido que hoy me preocupe por lo que va a pasar, sí tengo que pensar y planificar al futuro, está claro, pero lo puedo hacer desde un lugar de posibilidad y no de un lugar de todo va a estar mal, ¿bien? Entonces, una mente calma me permite hacerlo de ese lado. Y recordarle lo que les decía, que el estrés es la sal de la vida. Si no tenemos estrés, nos quedamos paralizados, porque el estrés es el que nos hace tomar acción y movernos. Pero como la sal, cuando está en exceso, es peligroso y es dañino para la salud. Buenísimo, Cris. Bueno, gracias. Si tienen preguntas. Ahí, ¿tienen alguna pregunta sobre lo que trabajamos? Ya estamos ahí sobre la hora. Por ahí, antes de darle el pie por ahí, no sé si Silvia o Gabriel, si quieren cerrar, pero antes quería preguntarles, como para cerrar la sesión de hoy, que seguramente fue distinta en temática a la que tuvimos la vez pasada y así va a ser distinta la próxima. Si pudieran sintetizar en 1 o 2 palabras lo que se llevan de la sesión de hoy, ¿sí? ¿Algún aprendizaje, alguna sensación, alguna pregunta? ¿Qué se les ocurre? A ver quién se anima a compartir. Rapidito, lo primero que se les venga a la mente de lo que se llevan de lo que compartimos hoy. Bueno, yo me di cuenta que debo practicarlo eso. Bien. Porque me ha pasado en más de una oportunidad que tomar decisiones en caliente me han salido mal. Y me cuesta, será por mi carácter tal vez de familia, de calabrés, pero creo que debo practicar. Yo me di cuenta que sí, que es totalmente así y que debo practicarlo. Eso era lo que quería decir. Buenísimo, Franco, gracias por compartir. Y esto que decías del carácter, recordá lo que decía al final, el cerebro es plástico, o sea, no le echemos la culpa al carácter y empecemos a moldearlo diferente. Si empezamos a hacer los ejercicios, seguramente podés modificar esa parte. Quizás va a quedar parte de eso, de la reacción rápida, de actuar en caliente, pero desde otra perspectiva, ¿no? Voy a ser ágil, pero no caliente. ¿Alguien más? Acá Laura escribe, hay que lograr el equilibrio que tanto cuesta y bajar muchos cambios. Tal cual. Y a mí ser menos impulsiva, porque soy demasiado impulsiva. Hago todo muy rápido. Claro, fíjate No que me detengo a pensar. esta técnica de 60 segundos no te va a llevar mucho tiempo, no te va a hacer la diferencia en el tiempo y quizás te posiciona desde otro lugar. Claro. Sí, porque cuando lo hice me sirvió. Noté la tranquilidad. Buenísimo. ¿Alguien más se anima a compartir algún aprendizaje, alguna palabra, alguna pregunta? El objetivo de esta sesión era que pudieran tener este espacio distinto de parar la pelota, como dijimos al principio, y si se llevan preguntas, inquietudes, nosotros realmente es lo que esperábamos y seguramente esas preguntas, inquietudes van a ir decantando en la cabeza de cada uno. Así que buenísimo, y 1000 gracias por la participación de la sesión de hoy. Recuerden que los esperamos dentro de una semana, que tenemos recursos bien prácticos para compartir. La semana próxima vamos a ver cómo explotar el tema de las redes sociales y cómo llegar, esperen que, uy, se me fue. Y, a ver, espérenme que se me fue la presentación, pero más que nada es eso, ¿sí? Es recordarles las fechas que nos quedan de este ciclo,
que es el primero de muchos. Nos queda el manejo de las redes sociales, y el 6, la clase demostrativa sobre Sorbet, y el 13 de agosto sobre temas impositivos en pandemia, ¿sí? Y ahora, antes de irse, ahora les doy la palabra a Silvia o Gabriel, pero antes de irse, si quieren ya completar la encuesta de satisfacción, más allá de que se las vamos a mandar por mail, ya la dejan acá contestada, ¿sí? Pero ahí, Silvia, Gabriel, si quieren hacer un cierre. De todo, gracias Andrea y Cristian por todos los conocimientos. Creo que en estos ciclos de charla que la idea es que no vayan simplemente por lo técnico y lo referido exclusivamente a lo al helado, sino a otras cuestiones que son importantes en todos los negocios. Y hoy, a mí lo que me queda, que a veces caminar más rápido no implica que uno va a llegar antes, que hay que tomar ese tiempo necesario para pensar. A veces pasa de que uno lo piensa pero no lo hace, y uno piensa que tiene que frenar y sigue acelerando, y es así a veces las cuestiones, y en este ámbito de este momento en particular de tanta incertidumbre, inseguridad, y bueno, y hay tantas otras cuestiones. Así que gracias, invitarlos a todos que participen de las otras charlas que creo que de siempre, de todas las charlas, no solo de lo que da el profesional, sino de las preguntas, uno siempre se lleva algo, y algo útil para, no solo para la vida comercial, sino para nuestras 24 horas de vida. Así que gracias a ustedes. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Los esperamos el jueves, y cualquier duda, por supuesto, estamos en contacto, ¿sí? Bueno, gracias. Muchísimas gracias a todos. Gracias Juan Carlos por el comentario también. Gracias. Ahí. Gracias Andrea. Gracias a los dos.